Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, tomemos nuestras Biblias, por favor, y vamos a ir a uno de los evangelios, al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo esta porción que está en el versículo 12. Hace un momento, se apagaron las luces aquí, ¿no? ¿Se imaginan si esto estuviera en penumbras? No podríamos hacer nada, ¿no? Ni siquiera poder leer la Biblia. Gracias, hermano. Así que vamos a leer este versículo, hermanos, y vamos a recordar estas palabras que Jesús decía. Lo leemos juntos, por favor, capítulo 8 de Juan, el versículo 12. Lo leemos juntos. 2 y 3. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nos ponemos a pensar, hermanos, si nosotros hubiéramos estado en el tiempo que Jesús estaba, en los días en la carne en esta tierra, qué privilegio hubiera sido, ¿no? El poder escuchar su voz, todas las cosas que decía. Aquí Juan era un testigo justamente de todo lo que Jesús estaba diciendo, y en esta ocasión mencionaba estas palabras. Probablemente, según lo que dice el versículo 2 de este mismo capítulo, era justamente la mañana, ¿no? Y después de la oscuridad de la noche aparece justamente la luz del sol que ilumina todo. Y es probable que en este momento Jesús haya dicho justamente estas palabras, y dice: otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hace un momento por eso les decía, hermanos, qué complicado sería si no tuviésemos luz, si no existiese el sol. No sé si alguna vez les ha tocado viajar de noche, sea por carretera o por avión tal vez. Si uno ve por la ventana es todo absolutamente oscuro. Es oscuro, 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 especialmente si es en un lugar, en un vuelo. Si uno ve, no sabe exactamente dónde está en medio de la nada. Y a veces eso genera en nosotros incertidumbre, ¿no? O cierto temor. Si es en el avión, algunos tienen mucho temor, vértigo. Pareciese que si algo pasara en ese avión, uno va a estar en medio de la nada. Pero de repente aparecen unas luces, y eso quiere decir que está a punto de llegar a tierra firme, es las luces de una ciudad. Y de por sí la luz nos da esa sensación de seguridad. Por eso es que Jesús aquí nos estaba diciendo que Él es la luz del mundo, que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros conozcamos esta palabra del Señor, que esa es la luz que nosotros tenemos. Hay un dato bien interesante, hermanos, que no sé si algunos han escuchado hablar de la noche polar. En el círculo polar ártico, en el norte de nuestro hemisferio, hay muchas ciudades, pero una en este caso de las más conocidas se llama Barrow, que está en Alaska. Y saben, a partir de noviembre justamente, en esta época, pasan aproximadamente entre 60 a 66 días sin ver la luz del sol. ¿Nos imaginamos eso acá? El poder estar sin la luz del sol. Sería algo súper complicado, ¿no? A muchas personas les afecta el tener días así nublados, están un poco desganadas, de mal ánimo, algunas se deprimen. Pero saben, en esta parte del mundo tienen esa cantidad de días sin la luz del sol. Si bien algunos de ellos están algo acostumbrados a todo esto, pero si nos ponemos a pensar, sin la luz del sol y sin el calor que eso genera también, todo se congelaría. No habría vida. Las plantas, los animales, todo estaría absolutamente en oscuridad. ¿O se imaginan una playa sin sol? No podríamos disfrutar absolutamente de nada, ni distinguir los colores, absolutamente nada.
Es por eso que Jesús hablaba y decía en esta declaración que Él es la luz del mundo. La luz nos permite ver las cosas con claridad, nos permite distinguir realmente lo que está a nuestro alrededor. Si alguna vez han estado limpiando algún lugar, si no hay mucha luz, parece que no todo está muy sucio. Pero si uno enciende la luz o pone una linterna, ve claramente que hay polvo en todo lugar. Solamente la luz nos permite ver las cosas con bastante claridad. Y es por eso que Jesús nos habla en relación a esta ilustración, que Él es la luz del mundo. En la Biblia, para que entendamos esto, hermanos, la luz en un sentido lógico como un concepto nos habla acerca de la verdad bíblica. Por otra parte, las tinieblas nos hablan acerca del error o la falsedad. Pero ya en un sentido espiritual, en la Biblia nos habla acerca de la luz como refiriéndose a la santidad y la pureza, y a las tinieblas como el pecado y la maldad. Y eso es un contraste que lo vemos a diario en nuestras vidas. Y vamos a ver 3 puntos, hermanos. El primero de ellos es, ¿cómo sería un mundo sin luz? Es algo de lo que ya habíamos visto. Si recuerdan, la anterior semana habíamos leído Génesis 1 y vamos a ir por favor a Génesis 1, al origen de todo, a la creación misma. Génesis 1, vamos a leer los versículos 1 al 4. Tengamos esto en mente, hermanos. Este es el origen de todo. Nada estaba creado aún, solamente estaba Dios ahí. Y vamos a leer los versículos 1 al 4 y vamos a entender lo que dice acá. Lo leemos juntos, 2 y 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Qué importante esto, hermanos. Vemos desde el principio de la creación del mundo, ahí está la luz. Eso es muy interesante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No solamente es la tierra y este cielo que vemos, ¿no? El primer cielo. Dice los cielos, creó el universo y todo lo que aún no podemos ver y comprender. Ese es Dios por el poder de su palabra. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aún no estaba completada. Este es el origen, el inicio de todo. Pero dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y aún así el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en el verso 3, ¿qué es lo que hace Dios? Y dijo Dios, miren el poder de su palabra, sea la luz. Se manifestó Él, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Siempre, hermanos, que aparece la luz, las tinieblas huyen. Y ese es un patrón a lo largo de la vida de la humanidad desde el origen, como estamos viendo. Dios manifiesta su luz y las tinieblas huyen, tanto en un sentido físico como en un sentido espiritual. Esta es una realidad. Y por eso es que estamos viendo esto desde el origen, desde el principio, desde el Génesis, que Dios crea la luz y las tinieblas huyen. Un mundo sin luz está así como estaba al principio, ¿no? Todo escondido, desordenado, vacío, pero se manifiesta la luz y todo va cobrando mayor sentido. En otro versículo, vamos a Éxodo, por favor, hermanos, al capítulo 10. Vamos a ver acá que, si recuerdan, habían 10 plagas, ¿no?, en Egipto. Esto es algo que siempre que lo recuerdo me impacta mucho, ¿no? Cómo que Dios obra en la vida de sus hijos, cómo Dios se manifiesta en la vida de cada uno de sus hijos. Y en este caso vamos a leer los versículos 21 al 23 del capítulo 10 de Éxodo. Aquí las tinieblas estaban manifestándose como una consecuencia del juicio de Dios.
Y es por eso que dice en estos versículos. Leemos juntos, por favor, versículos 21 al 23. 2 y 3. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por 3 días ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Se imaginan eso, hermanos? Es algo sobrenatural realmente. 3 días de absoluta oscuridad. Tal como dice este versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Podríamos alguna vez imaginar una situación así? De estar en completa oscuridad y no poder hacer absolutamente nada. Es esa sensación de incertidumbre, de miedo que genera la oscuridad. Y aquí por eso, como les mencioné hace un principio, decía que esta oscuridad es una manifestación del juicio de Dios. Pero en medio de todo eso, hermanos, dice después, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y eso es algo muy lindo, porque en medio de toda la oscuridad, de las tinieblas, de toda esa incertidumbre, existían lugares donde estaban los hijos de Dios que sí tenían luz. Y eso es una representación de lo que nosotros debemos ser también en esta tierra, ¿no? En medio de todo lo que vivimos debemos resplandecer como esa luz que resplandecía en medio de la oscuridad. Pero ahí vemos, hermanos, que Faraón, inclusive, habiendo visto todas estas cosas, esta era la 9ª plaga, aún así su corazón estaba endurecido y ni aún así cedía. Por eso es que, complementando este versículo, hermanos, si leemos Romanos 1, vamos a comprender la posición espiritual que tiene una persona sin la luz de Cristo, del Evangelio. Romanos 1, capítulo 21 hasta el versículo 25. Aquí nos demuestra Pablo y nos muestra en realidad cómo es una persona alejada de Dios, sin la luz del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Lo leemos juntos, 2 y 3. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Notamos esto, hermanos? La condición de una persona sin la luz del Evangelio, sin Dios, sin Cristo en su vida, es terrible. Estamos en esa oscuridad, en esas tinieblas, porque Dios es manifiesto a nosotros, inclusive dice, por medio de las cosas creadas, por todo lo que Él ha hecho podemos conocerle. Por eso dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así como Faraón. Estaba viendo los prodigios, los milagros, todas esas cosas, pero el corazón estaba endurecido. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Su necio corazón fue entenebrecido, está en oscuridad. Y esa es la condición de las personas cuando no tienen la luz del Evangelio en sus vidas. Por eso estamos nosotros agradecidos que tenemos la luz de la palabra del Señor y que podemos estar aquí reunidos
para adorarle, alabarle y conocerle cada día más al Señor. Pero bueno, en esta primera parte que estamos viendo, un mundo sin luz, esa es una de las características también. Vamos a otro episodio que está en los Evangelios. Vamos a Marcos, por favor, al capítulo 15. Y dentro de todos estos relatos y eventos bíblicos, este también es uno que impacta mucho. Marcos capítulo 15, versículos 31, lo vamos a leer hasta el versículo 39. Aquí estamos en el escenario de la crucifixión de Jesús. Y bueno, el clima que estamos escuchando ahora es algo muy parecido a lo que vamos a leer ahora. Y ese escenario también nos muestra lo terrible que es vivir sin la luz de Dios. Vamos a leerlo, por favor, desde el versículo 31 hasta el versículo 39. Lo leemos juntos, 2 y 3. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: a otros salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Qué escena, hermanos? Pero notamos, dice que era la hora sexta, aproximadamente eso es el mediodía, cuando el sol realmente está en su punto más alto. Y ahí mismo, mientras se burlaban del Señor Jesús, pasó esto. El verso 33 dice: cuando vino la hora sexta, ¿qué hubo ahí? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de completa oscuridad. Y es justamente que Cristo estaba llevando todos nuestros pecados. Y Jesús mismo se sintió desamparado, y por eso decía también en ese momento, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede estar con el pecado. Cristo estaba llevando todos los pecados nuestros en ese momento, y esa fue la manifestación. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después de esto Jesús mismo dijo, ¿no? Consumado es. Las palabras más gloriosas que podríamos escuchar, que todo estaba hecho, que todo lo que desde el Antiguo Testamento existían profecías se cumplía en Cristo. Y es por medio de Cristo que nosotros podemos tener acceso a Dios. Y esa luz que resplandece en nuestros corazones, pues es una manifestación de Dios mismo en nosotros, porque no hay mérito en nosotros, hermanos. Pero esto es muy, muy impresionante saber que cuando Dios no se manifiesta, siempre hay oscuridad, siempre hay tinieblas. Un predicador decía las siguientes palabras en referencia a esta porción. Dice: Dios entenebreció la tierra en este momento
este momento de oscuridad, para mostrarnos en una forma física lo que ocurría a nivel espiritual en esa cruz. Esa es una descripción corta de lo que realmente estaba pasando ahí. Esas tinieblas por la muerte de Cristo, porque Él estaba llevando nuestros pecados, después se convirtieron en una luz resplandeciente porque Cristo venció al último enemigo que tenía que vencer ahí, que era la muerte, porque después resucitó y venció a la muerte, y por medio de Él tenemos acceso al Padre libremente, hermanos. Entonces, qué importante es reconocer eso, ¿no? Ver que siempre que existe oscuridad es porque Dios está ausente ahí. En otra manifestación, vayamos por favor a Efesios capítulo 5. Vamos a ver cómo se manifiestan las obras de las tinieblas. Efesios 5, capítulo 5, versículos 3 al 7. Vamos a leerlo juntos, 2 y 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y aquí está bien, hermanos, solamente hasta el versículo 7. Acá podemos ver justamente cómo se manifiesta esa oscuridad espiritual ya en la vida de las personas. Las personas que no tienen la luz del Evangelio hacen todo este tipo de cosas: fornicación, inmundicia, avaricia, ni se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, dice el versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y si vemos el subtítulo en el capítulo 5 en Reina Valera, dice: andad como hijos de luz. Todo lo que acabamos de ver es andar como hijos de tinieblas, por no tener la revelación de la palabra del Señor. Y ese es el comportamiento que tienen las personas cuando Cristo no se ha manifestado en nuestras vidas. Esto, un primer punto, hermanos, de ver cómo es un mundo sin luz. Pero ahora la pregunta es: ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Y es lo que vamos a ver. Vayamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 5, vamos a ver quién es la luz. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y ya la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Quién es la luz? Es Dios mismo, es Cristo mismo. Y saben, hermanos, es tan interesante todo esto,
Porque lo que habíamos leído inicialmente en Juan, ahora estamos leyendo Primera de Juan y hace Primera, Segunda, Tercera y después Apocalipsis. Es algo muy interesante porque Juan fue posiblemente uno de los discípulos más joven y el que logró vivir hasta muchos años, más de 80 años. Y él fue testigo, hermanos, de todo lo que Cristo hizo. Al principio les mencionaba esto, ¿no? Qué privilegio hubiera sido poder estar con el Señor y poder escucharle directamente. Pero es mayor privilegio que hoy tenemos su palabra escrita y le podemos ver una y otra vez y conocerle mucho más. Pero Juan estaba con Jesús, era un discípulo de él. Y él estaba junto a él cuando estaba en medio de la multitud enseñando a las personas. Lo veía a Cristo haciendo eso. Lo veía en medio de la multitud cuando llamó a Lázaro muerto y le dijo: Lázaro, levántate. Le vio hacer esos milagros. Le vio también morir en la cruz. Le vio también resucitar. Lo vio con un cuerpo glorificado. Juan está escribiendo todas estas cosas y este libro de Primera de Juan está escrito 40 años después del Evangelio de Juan. Y por eso dice lo que era desde el principio, en relación a lo que decía en Juan 1:1, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, por eso hace este énfasis, ¿no? Yo he estado con Jesús, lo he visto, lo he oído, lo he podido palpar inclusive, he estado con Él. Y desarrolla todo esto. Y palparon nuestras manos tocante al Verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa luz se nos manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y después de esto menciona: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué afirmación que hace aquí Juan? ¿Qué descripción que hace de la luz que es Cristo? Recordamos desde Génesis que todo estaba desordenado, vacío en oscuridad, se manifiesta Dios y hay luz. Y esa luz es la que resplandece hoy en nuestros corazones, porque Dios es luz. Veamos lo que dice Juan justamente, el Evangelio de Juan. Vayamos al capítulo 1, por favor. Aquí estaba hablando Juan y haciendo referencia de lo que había dicho en el Evangelio de Juan, y es lo que vamos a leer ahora. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Lo leemos juntos, 2 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entendemos mucho mejor lo que Juan nos trata de decir. En el principio era el Verbo desde el origen de este mundo, del universo, desde la creación. Y el Verbo, Cristo, era con Dios y Cristo es Dios, era Dios, está hablando desde ese origen. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? Por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él que estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Son afirmaciones y declaraciones con tanta certeza, y es lo que Dios ha hecho desde el principio. No solamente físicamente,
sino espiritualmente con nosotros lo hizo también. Él es la luz. O como Juan 10:10 dice, ¿no? Que Él nos vino a darnos vida y vida en abundancia. No solamente es nuestra luz, es nuestra salvación también. En Él está la salvación y nos la da en abundancia. Este Evangelio de Juan y todo lo que nos dice Juan, y posteriormente también cuando ya estaba en la isla de Patmos, y las revelaciones que recibió, le dan a Juan justamente todo ese, por así decirlo, el derecho, ¿no?, de escribir todas estas cosas por revelación del Señor con tanta seguridad, que Dios es la luz, Cristo es la luz de nuestras vidas. Y finalmente, hermanos, vamos a ver cómo es una vida de luz, cómo se manifiesta esa luz, y si somos hijos de luz, cómo deberíamos realmente vivir. Vayamos por favor a lo que dice 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 3 al 6. Segunda Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, esta porción refleja todo eso, ¿no? El Dios de este siglo dice que no permite que muchas personas vean esa luz. El 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, y eso decía Pablo, ¿no?, desde su posición. Él había padecido tantas cosas por causa del evangelio, por eso dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y finalmente el verso 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, si hoy podemos conocer a Dios por medio de su palabra, es simplemente por gracia del Señor. No hay ningún mérito en nosotros, no hay esfuerzo alguno en nosotros que haya podido hacer que logremos comprender todo esto. Es simplemente por la misericordia y la gracia del Señor que podemos tener esa luz que nos permite obrar y vivir de una manera diferente, que a pesar de las tribulaciones, circunstancias difíciles, podemos sobreponernos y tener nuestra mirada en las cosas de arriba, porque tenemos algo seguro en el Señor, y es que Él nos permite ese acceso a Dios sin restricción alguna. Entonces, hermanos, ¿cómo debe manifestarse esta luz en nuestras vidas? Volvamos a Efesios, por favor. Capítulo 5 de Efesios, los versículos 8 al 20. Hace un momento leíamos las obras de las tinieblas, pero ahora, ¿cómo describe Pablo las obras de la luz? Capítulo 5 de Efesios, versículos 8, vamos a leerlo hasta el versículo 20. Son porciones de la palabra que las leemos bastante y las conocemos y las vamos a recordar. Lo leemos juntos, 2 y 3. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vemos todo esto y vemos que es gracias al Señor. En el verso 13 dice más: todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Podemos saber distinguir qué es bueno y malo solamente porque conocemos y deberíamos conocer lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces podemos equivocarnos por falta de conocimiento también, pero cuando es revelado en nuestras vidas, también tenemos mayor responsabilidad delante del Señor. Por eso dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. En todo lo que hacemos debemos tener en mente este versículo. Si lo que estamos haciendo es agradable al Señor, debemos poner a prueba eso. Si lo que hacemos es agradable o no al Señor, si nos edifica o no. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso es lo que nos dice acá. Pero hermanos, sabemos que tenemos luchas con nuestra carne también, ¿no? Hay momentos en los que Satanás siempre está ahí, tentando, hay situaciones difíciles. Pero tenemos la luz del Evangelio, por eso es que debemos recurrir a la palabra, a los medios de gracia para poder enfrentar todo esto. Como dice Efesios más adelante, ¿no? Tenemos la armadura, todas esas herramientas. Y en muchas ocasiones, hermanos, yo me ponía a pensar y recordaba un versículo que está en Juan capítulo 3, y es el versículo más conocido, ¿no? El Juan 3:16. Todos lo conocemos. Pero si vemos lo que dice después, y esto es lo que me pongo a pensar, hermanos, vayamos por favor a esta porción, Juan capítulo 3, vamos a leer el versículo 19. Uno cuando falla delante del Señor se siente mal, ¿no? No somos infalibles. Pero un verdadero hijo de Dios, si se arrepiente y lo hace genuinamente, es para no volver a cometer ese error. Pero leamos este versículo, por favor. Después de que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 19 lo siguiente, y lo leemos juntos, por favor. 2 y 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, cuando vemos igual en las noticias muchas veces que hay tanta maldad, no hay límites para la maldad, me pongo a pensar en este versículo y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Hay muchas personas a las que seguramente les ha tocado compartirles el Evangelio, ¿no? Decirles: hermanos,
a cualquier persona, decirles, esto es lo que dice Dios, esta es su palabra. Pero el corazón de muchas personas está endurecido. Por eso dice que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A pesar de que traen consecuencias inmediatas malas, por ejemplo, tal vez personas que no pueden dejar la bebida, por ejemplo, están mal, su cuerpo lo siente, se sienten muy mal, pero aún así no lo pueden dejar. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Y eso me hace pensar, hermanos, es una reflexión personal muy fuerte que viene, ¿no? Es dar lugar a las cosas de Satanás, es justamente esto, amar más las tinieblas que la luz. Por eso es que si amamos la luz, pues vamos a obrar bien, vamos a hacer lo que dice Efesios 2:10, ¿no? Que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y eso es andar en luz. Vayamos por favor a lo que dice Filipenses capítulo 2. Ya vamos a ir terminando esta meditación, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. ¿Recuerdan lo que había pasado en Egipto, en Éxodo, cuando existieron las tinieblas? Los únicos lugares que resplandecían eran las casas, los hogares de los cristianos, los judíos, del pueblo de Dios. En medio de la oscuridad había algo que resplandecía y eran las casas de los hijos de Dios. Entonces aquí la reflexión va en ese sentido y vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Lo leemos juntos, 2 y 3. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué reflexión esta, hermanos? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Qué importante es eso, hermanos. Si tenemos la luz del Evangelio, debemos ser esa luz que se distinga en medio de las tinieblas en la cual están el resto de las personas. En medio de una generación maligna y perversa, por eso dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esta es una reflexión también muy fuerte, que cada uno de nosotros podemos hacernos. Como hijos de Dios, hijos de luz, en medio de nuestros compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, en nuestras propias familias, ¿estamos resplandeciendo en medio de esa oscuridad? ¿O esa oscuridad está atenuando la luz que tenemos nosotros? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros podemos dar. Pero estamos viendo, hermanos, que es la luz del Señor que está en nuestras vidas y por eso un árbol bueno debe dar buenos frutos. Y esa es una responsabilidad que tenemos en gratitud por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice que es una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados de la palabra de vida, porque no hay otra forma, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de lo que que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, porque Él ha predicado ese evangelio en el cual resplandece en nuestros corazones. Hermanos, vamos a leer estas porciones más. Vayamos a Primera de Pedro, por favor, al capítulo 2. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y esto es algo que debemos recordar. ¿Cómo es el pueblo de Dios? ¿Cómo Dios nos ve? ¿Qué es lo que Dios hizo en nosotros?
Lo leemos juntos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. 2 y 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ven esa posición que tenemos, hermanos? Mas vosotros sois, primero, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un precio que se tuvo que pagar y ese precio fue Cristo mismo en la cruz. Entregó su vida y por medio de eso nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y por eso dice que somos un pueblo adquirido por Dios, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que debemos hacer, anunciar todas esas virtudes, todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es un testimonio de que Dios vive en nosotros. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos en distintas formas una manifestación de Dios en nuestras vidas, en cada etapa de nuestras vidas. A pesar de nuestros errores, de que nosotros sí somos infieles, cumple su palabra y hace su obra completa y está completando en nosotros hasta que estemos con Él. Esa es la promesa y la esperanza que tenemos en el Señor. Juan 1, 9 al 13, por favor, hermanos. Penúltima porción que vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13. Como les decía hace un momento, Juan era ese testigo del Señor en todo lo que había hecho, al igual que los apóstoles. Pero él decía estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13. Lo leemos juntos, 2 y 3. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la luz que el Señor nos da. Esa manifestación es la que el Señor hace en nuestras vidas. Aquella luz verdadera, dice, que alumbró a todo hombre. Esa luz venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí estamos nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio eso, hermanos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Y por eso es que debemos agradecerle, hermanos, en todo lo que hagamos en nuestras vidas, una vida de gratitud al Señor. Y finalmente, hermanos, vayamos a Apocalipsis. También aquí Juan, por una revelación del Señor, hablaba de esto futuro. Hemos visto que desde el principio que existía oscuridad, Dios se manifiesta haciendo huir a las tinieblas con su luz admirable. Pero un día vamos a estar con el Señor, andaremos con Él. Y saben, ahí ya no habrá necesidad de nada, absolutamente nada, y estaremos a la luz de la presencia del Señor. Y eso es algo que nuestra mente tal vez no puede hacer la dimensión real de lo que va a suceder. Pero eso es lo que el Señor nos promete. Está en Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 y 24.
Lo vamos a leer juntos. Dice así la palabra del Señor, 2 y 3. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Hermanos, en ese día, en ese lugar, cuando estemos delante del Señor, no habrá necesidad de luz, de sol, ni de luna. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Se imaginan eso, hermanos? La gloria de Dios lo va a iluminar todo y vamos a estar con el Señor para siempre ahí. Y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Eso es, aparte, hermanos, de todo lo que el Señor ya nos ha dado, lo que nos espera, y Él nos promete todo esto. Él es nuestra luz, y vivamos nosotros también, hermanos, como hijos de luz, dignos de la vocación con la que hemos sido llamados. Vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.